Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de CM Social Media, este espacio que estamos llevando adelante en nuestro canal de YouTube para dar valor, para charlar un poco acerca del mundo del emprendimiento digital, un mundo que está en constante crecimiento y está bueno siempre aportar la mirada de uno para quien le sirva, para quien pueda utilizarlo. Recuerden que este podcast, bueno, si no por ahí no quieren verlo entero, tienen los recortes en nuestro TikTok, CM Social Media, lo pueden buscar, ahí subimos todos los recortes con los puntos más importantes del podcast. En este episodio vamos a hablar de las 5 características para mí más importantes que tiene todo gran emprendedor, todo emprendedor exitoso, ¿sí? Estas son algunas cosas que yo vi en grandes emprendedores, principalmente los que están en YouTube, ¿no? Los que están haciendo podcasts y contenidos en YouTube, que dan constantemente sus experiencias, sus conocimientos. Bueno, estas son por lo menos 5 características principales, las que a mí me parecieron principales de este tipo de emprendedor y que me parece muy interesante compartirlas porque son cosas que uno va a tener que adaptarse si quiere tener éxito como emprendedor. Vamos con la primera de ellas, que son personas 100% abocadas a su proyecto. Un emprendedor exitoso, si uno lo escucha atentamente, son personas que prácticamente están toda su vida, por lo menos al tanto de su emprendimiento y que viven en torno a su emprendimiento. El emprendimiento es como la clave, la centralidad de su vida prácticamente. Y muchas veces un gran emprendedor uno ve que hasta planea sus descansos en base a lo que necesita para su emprendimiento, ¿no? Pero a grandes rasgos es eso, es una característica bastante obvia, que es que un emprendedor está 100% abocado a su proyecto y que también son personas que no pierden el tiempo, por lo que uno observa. O sea, que son personas que no están muy al tanto de los chismes, de lo que ocurre a nivel social en noticias y ese tipo de cosas. Están al tanto, lo escuchan, obviamente les llega, pero se nota que son personas que no están demasiado concentradas en cosas que no son productivas, ¿no? Eso es una característica, bueno, muy fácil de observar, que podemos ver en grandes emprendedores. Característica número 2. La característica número 2, hablamos de que los emprendedores, los grandes emprendedores, ven el dinero como un medio y no como un fin. Esto principalmente es fácilmente comprobable con grandes emprendedores que ya tienen empresas súper exitosas, que producen muchísimas ganancias y que ya tienen tanto dinero que quizás ni siquiera necesitarían trabajar el resto de su vida. Pero sin embargo son personas que están constantemente reinvirtiendo y tomando nuevos riesgos con el fin de hacer crecer su negocio, su emprendimiento, ¿no? Y ya trayéndolo un poquito más a tierra, al mundo de los emprendedores que estamos iniciando, es muy importante que pienses el dinero, las ganancias, como una herramienta para crecer, ¿sí? Más al inicio, más si recién comenzás y quizás venís trabajando mucho y estás muy tentado que ante la primer ganancia medianamente importante querer gastártela. Bueno, sabé que lo que vas a necesitar es reinvertir, seguir creciendo, porque un emprendimiento nunca puede detener su crecimiento. Eso es algo extremadamente importante para un emprendimiento. Nunca llegás a un punto en que decís, bueno, acá me detengo con lo que tengo y listo. Y seguimos así y no sumamos más nada, no hacemos más nada. Bueno, eso es algo que seguramente va a llevar tu emprendimiento al estancamiento y posteriormente a una crisis. Con lo cual, el dinero es un medio para seguir creando, para seguir creciendo, para seguir mejorando. O sea, recibimos valor para poder generar más valor. Y así continuamente, eso va a permitir que tu emprendimiento crezca y se haga cada vez más fuerte, ¿no? Más resistente. Característica número 3. Son personas centradas en dar valor, ¿no? Un gran emprendedor está constantemente pensando en cómo generar valor. No se detiene a ver cómo quisiera que sean las cosas, a pensar en lo que no pudo ser, digamos. Siempre está concentrado en, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi emprendimiento? ¿Cómo puedo satisfacer esta demanda? ¿Cómo puedo generar más valor? ¿No?
Y esto es muy importante porque a veces nos podemos desconcentrar pensando cómo queremos que sea nuestro emprendimiento según nuestra imaginación o una idea que no tiene demasiado contacto con la realidad. Y a veces el éxito de nuestro emprendimiento puede estar simplemente en ver qué están necesitando nuestros clientes o posibles clientes, ¿no? Ver cuáles son sus necesidades y ofrecerle soluciones, servicios que puedan mejorar su productividad o su desarrollo. Entonces, esa es la cuestión de este punto, ¿no? Concentrarnos en dar valor a nuestros clientes, a nuestros posibles clientes, y de esa manera vamos a poder crear un emprendimiento que realmente pueda generar soluciones, satisfacer clientes y obviamente generar, como decíamos recién, más valor para poder seguir creciendo. Bueno, vamos con el punto número 4. Y es algo que lo has escuchado seguramente muchísimas veces si solés mirar contenidos de emprendedores, que es que en todas las crisis los emprendedores ven oportunidades. Esto no significa que una crisis sea algo deseable para un emprendedor. Obviamente, toda crisis pone justamente en crisis a tu emprendimiento muy probablemente, o lo pone en riesgo. Pero salvo esa cuestión, que obviamente es muy importante estar preparado para una crisis, tener cierta preparación, sí, básicamente, para algún momento de crisis. También es muy importante tener los ojos bien abiertos porque en las crisis se producen también grandes necesidades. Lo vimos en el COVID-19, por ejemplo, que los negocios por internet duplicaron, triplicaron sus ventas. Entonces, en las crisis aparecen esas situaciones, ¿sí? Está en riesgo tu emprendimiento, tenés que estar muy atento. Obviamente una crisis no es deseable, siempre es deseable una economía en crecimiento, pero también tenés que estar muy atento a las oportunidades que se pueden abrir en un panorama semejante. Y esto ya va más allá del mundo digital, ¿no? En todas las áreas, ¿no? En todos los negocios siempre puede haber oportunidades en una crisis, pero sí, a grandes rasgos es eso, digamos. Durante los momentos de crisis vemos que los emprendedores o muchos emprendedores quizás tienen sus épocas de mayor creatividad, ¿no? Porque a veces, como digo, hay que pensar soluciones a cosas que no estaban planeadas, y ahí obviamente es donde se exige esta mayor frescura, esta mayor inteligencia, esta mayor creatividad para resolver problemas, con lo cual es muy importante que puedas tomar esta actitud también durante épocas difíciles. Bueno, y por último, punto número 5, quizás el más obvio, que ya tratamos algo de eso en el primer punto, que es que son personas que son apasionadas por su trabajo, ¿no? Y esto es muy importante con el primer punto, porque ¿qué decíamos en el primer punto? Son personas 100% abocadas a su proyecto, son personas que casi la centralidad de su vida está en su emprendimiento, en su empresa, en su negocio. ¿Y cómo lográs esto? Obviamente siendo un apasionado de ese emprendimiento, de ese trabajo. Porque si no, no podés, básicamente. Si lo que haces no te apasiona, es difícil ser emprendedor, porque como digo, no es un trabajo que vos puedas decir, bueno, me voy a dedicar de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora descanso, o como hablábamos antes del tema del dinero, tuve una gran ganancia, me la gasto. No, tenés que saber ahorrarla, reinvertirla, digamos, tenés que, además, más hoy en día, si sos emprendedor digital, tenés que ser multifacético, o sea, tenés que saber ahorrar, invertir, aprender aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, te tiene que apasionar porque tenés que llevar adelante muchísimas cosas, como digo, más si estás iniciando y todavía no tenés un equipo que te solucione otros problemas que a lo mejor vos no podés atender. Bueno, al principio seguramente tengas que atender todo vos, y eso, para poder hacerlo, como digo, lo que haces te tiene que dar placer, tiene que ser algo que hagas como que no sea trabajar, básicamente, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso haciendo este podcast, que no, obviamente no me genera ninguna ganancia. Crear contenidos para TikTok no me genera ninguna ganancia. Uno lo hace porque le apasiona lo que hace, y está dispuesto a dedicar tiempo extra que podría estar haciendo otra cosa
a dedicarlo a su emprendimiento, a mejorarlo, a hacerlo, como digo, en mi caso con el podcast, de generar más contenido para mis redes, y bueno, y así otras cosas que uno va haciendo constantemente en búsqueda de que su emprendimiento mejore y pueda ofrecer un mejor servicio. Así que es muy importante eso. Encontrar lo que te apasione no es fácil, lleva tiempo, tampoco te diría que es algo que es constante. Obviamente uno también, hay momentos que no tiene ganas de trabajar y trabaja, pero sí es importante que la mayor parte del tiempo, en lo posible, sea algo que disfrutes de hacerlo, sea algo que tengas ganas de hacerlo, e incluso, y esto también lo dicen mucho los grandes emprendedores, son personas que no pueden dejar de trabajar por mucho tiempo. Son personas que se van de vacaciones y continúan viendo cosas, viendo que pueden mejorar, creando ideas. Quizás los tiempos de descanso hasta son para eso, para crear nuevas ideas acerca de lo que podés ofrecer, de lo que podés mejorar, hacia dónde puede ir tu emprendimiento, etc. Entonces, es muy importante eso, que encuentres algo que te guste, que te apasione, que te dé ganas de hacerlo, que te dé ganas de levantarte por la mañana para iniciar todo lo que tenés que hacer. Y nada, la verdad que es un gran camino, a quien le guste y le apasione sabe de lo que hablo. Y si todavía no encontraste eso que te apasione, probá, anda probando, fíjate qué es lo que te gusta hacer, aprende cosas nuevas. Muchas veces yo este camino lo inicié sin jamás saber que esto me gustaba. Lo empecé a hacer y me di cuenta que me gustaba y que me quería dedicar a esto. Pero por eso digo, tampoco te quedes con una idea preconcebida de no, a mí me gusta esto y esto. No, probá diferentes cosas y seguramente en algún momento te vas a encontrar con lo que te despierte esas ganas de hacer. Así que bueno, con esto cerramos el podcast número 3 que tenemos subido. Así que espero que les haya gustado. Como siempre, suscríbanse a nuestro canal de YouTube si les gustó, que estamos subiendo cada 2 semanas. Seguinos en TikTok si querés ver los recortes de este podcast. Estamos en Instagram, tenemos nuestra página web. Cualquier consulta nos pueden hacer desde allí. Y desde ya, muchas gracias como siempre a todos los que nos acompañan en este podcast que estamos llevando adelante.